Desarrollo de soluciones informáticas, conceptos básicos. En esta materia vamos a ver la solución a problemas aplicando herramientas informáticas. Los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta a lo largo de este y el próximo año son los siguientes. ¿Qué es un problema? Un problema, como dice la diapositiva, es una cuestión discutible que hay que resolver o a la que se la busca. Supongamos que tenemos un negocio en el cual viene un cliente, me pide un producto y no lo tengo, o siempre que me piden ese producto está en falta. Entonces la cuestión discutible aquí, a la cual se le busca explicación, es por qué siempre me falta ese producto. En la diapositiva el otro concepto que da es una cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de los datos conocidos, o para determinar el método a seguir para obtener un resultado dado. ¿Qué significa? Con el mismo ejemplo, la cuestión que se plantea es hallar un dato desconocido, el por qué me falta ese producto. A partir de datos conocidos, yo conozco cuánto lo vendo, conozco cuándo viene el proveedor y tengo que determinar un método para seguir y obtener ese resultado. Entonces, seguiré una serie de pasos que me permitirán encontrar los por qué no tengo ese producto. Otro concepto es solución. En la diapositiva nos dice que solución es un proceso que a partir de la descripción de un problema expresado habitualmente en lenguaje natural y en términos propios del dominio del problema, permite desarrollar un programa que resuelva dicho problema. Vamos a traducir un poco esto. ¿Qué es que la solución de un problema es un proceso? Un proceso es un conjunto de etapas sucesivas de un hecho o un fenómeno complejo. ¿Sí? O sea que yo, para llegar a esa solución, tengo que seguir un conjunto de etapas, una después de la otra. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo pasar de una etapa a la otra? A partir de la descripción de un problema. ¿Qué es describir un problema? Describir un problema es explicarlo para que me permita tener una idea bastante completa de qué es lo que está sucediendo, de cuál es el problema. Dice que está expresado habitualmente en lenguaje natural. Un lenguaje natural es el español, el inglés. ¿Sí? Entonces yo puedo expresar mi problema, la descripción de ese problema, a través de mi propio lenguaje. Y dice en términos propios del dominio del problema. Un dominio del problema es qué necesito conocer para resolver el problema. Entonces, la solución de un problema es un conjunto de etapas, una después de la otra, a las cuales pude llegar por conocer el problema de una forma acabada, de una forma completa, que lo pude expresar en un lenguaje natural, en el lenguaje que hablo, y en términos que conozco que necesito para resolver ese problema. Eso me permite a mí desarrollar un programa que va a resolver el problema en cuestión. ¿Qué pasos debo seguir? Primero que nada, analizar ese problema. Si yo analizo lo que me está sucediendo, cuáles son las cosas que están pasando, puedo desarrollar un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos. Si yo conozco el problema, porque lo analicé, puedo desarrollar ese algoritmo, ese conjunto de etapas sucesivas para darle solución. Luego voy a transformar ese algoritmo en un programa, voy a codificarlo. Esa codificación del algoritmo pasa a ser un programa en la computadora. Lo voy a ejecutar y voy a verificar, voy a validar que ese programa funcione como yo creo que tiene que funcionar. Los dos primeros pasos son los más difíciles del proceso. Analizar el problema es muy complicado, nos lleva tiempo, y desarrollar el algoritmo, la secuencia de pasos que dan solución, también es complicado. Para llegar a esa solución y ese análisis del problema, me voy a basar en paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma de programación consiste en un método para llevar a cabo cómputos.
y la forma en la que deben estructurarse y organizarse las tareas que debe realizar un programa. Representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. ¿Qué significa esto? Un paradigma consiste, dice, en un método para llevar a cabo cómputos. ¿Qué es método? Método es una forma ordenada y sistemática para llegar a un resultado. Sistemático significa que tiene reglas. Entonces, un paradigma de programación consiste en un conjunto ordenado de reglas que me va a permitir llegar a el resultado. ¿Qué resultado? Poder realizar cálculos. Y la forma en la que se van a estructurar, es decir, la forma en que se van a relacionar cada una de las tareas que tengo que realizar para llegar a ese cálculo. Y dice, se representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de enfoque estamos hablando de darle cierto valor o considerar una determinada cosa. Y filosofía estamos hablando de pensar. Entonces voy a pensar la solución de una determinada manera dándole cierto valor, más o menos, a ciertas cosas que sucedan. Entre los paradigmas de programación hay muchos. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el paradigma orientado a objetos. Lo que vamos a hacer en esta materia es, dado un determinado problema, buscar una solución a través de un paradigma, como puede ser el paradigma orientado a objetos. En la diapositiva vemos las características fundamentales que dan definición al paradigma orientado a objetos, a esta forma de pensar para encontrar soluciones. La primera, la abstracción, es la clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, porque mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que permitan modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. Nos vamos a fijar en las características que nos interesan en un instante determinado. ¿Qué son las clases? Las clases serían como el plano de una casa y los objetos, las casas que nosotros creamos. La abstracción es la idea que nosotros tenemos acerca de un determinado elemento, de un determinado objeto. En la imagen vemos a una señora que es dueña de su gato, que lo abstrae, tiene una idea de ese gato como una bola de pelos a la cual hacer cariño, y la veterinaria mientras tanto lo ve como un conjunto de huesos, un conjunto de órganos al que puede ayudar a tener una mejor salud. La característica de encapsulamiento facilita el manejo de la complejidad. Solo se conoce el comportamiento, pero no los detalles internos. Nos interesa saber qué hace cada clase, pero no cómo. Sería una caja cerrada, una caja negra, donde yo interactúo con eso, me da una respuesta, pero lo que pasa en el medio no me interesa. ¿Sí? No me interesa saber cómo llega el resultado. El polimorfismo significa tomar varias formas. Simplifica la tarea del desarrollador al no tener que recordar distintos nombres para comportamientos iguales. Supongamos que yo tengo que hacer una suma y entonces creo un programa para hacer sumas. Si voy a sumar números enteros, tengo que hacer un programa. Si tengo que sumar números decimales, otro programa. Si tengo que sumar números enteros y decimales, otro programa. Lo que hace el polimorfismo es creamos una función que se llama igual, una para los números enteros, otra para los números decimales, otra para los números enteros y decimales, y al llamarse igual, lo único que me interesa a mí como programador es cómo llamarla. Simplemente voy a llamar esa función, va a resolver el problema que tengo y me va a dar el resultado. Otra de las características es la herencia. La herencia se refiere a compartir atributos y métodos que se relacionan de manera jerárquica durante un proceso de análisis de información. La herencia, cuando nosotros creamos una clase, vamos a suponer, por ejemplo, que el plano de la casa, ese plano va a tener siempre, para ser considerado una casa, un baño, una cocina, un lugar para descansar. A partir de ese plano yo puedo ir ampliándolo y voy a agregar una pileta, voy a agregar una cochera, voy a agregar un segundo piso. Las cosas que voy a heredar de un plano al otro siempre van a ser la misma. El baño, el lugar para descansar y el lugar de la cocina. Modularidad
Es la característica que permite subdividir una aplicación, un programa, en partes más pequeñas que vamos a llamar módulos, cada una de las cuales es independiente o lo más independiente que sea posible de la aplicación en sí y de las partes restantes. Cuando yo después vaya juntando esos módulos, voy a ir utilizándolos como un gran rompecabezas para ir armando un gran todo. Pero la idea es que cada partecita sea lo más independiente que se pueda. El principio de ocultación. Cada objeto está aislado del exterior en un módulo natural y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que especifica cómo puedo interactuar con los objetos de la clase. Interfaz es el modo que yo me voy a comunicar. Sé qué tengo que pasarle a un objeto para que realice una determinada tarea. Por ejemplo, cuando yo estoy andando en auto, sé que para dirigirlo tengo que mover el volante. Esa es una interfaz. Si quiero acelerar, quiero aumentar la velocidad, la interfaz va a ser el acelerador. Si quiero disminuirla, va a ser el freno. Si quiero hacer un cambio de marcha, va a ser el embrague y la palanca de cambios. Cada vez que yo quiera cambiar un dato en el objeto, voy a tener que hacer uso de las funciones miembro o de los métodos. Yo quiero cambiar el valor de la variable velocidad del auto, hago uso de la función acelerar o de la función frenar, depende de lo que quiera hacer. Otra característica de la programación orientada a objetos es la recolección de basura. Cuando nosotros guardamos o necesitamos guardar un valor en la memoria, estamos reservando un espacio de memoria para usar nosotros. Cuando el programa deja de funcionar, es por lo general necesario que el programador realice la tarea de ir regresando esos espacios de memoria para que sean utilizados por otros programas. En la programación orientada a objetos, el encargado de recolectar la basura es el mismo lenguaje. En la diapositiva de modelización podemos ver diferentes ejemplos de modelos. Recordemos, los modelos es una simplificación de la realidad, una simplificación del problema para sacarle todo aquello que no es relevante y encontrar una determinada solución. Tenemos casos de uso que nos explicarán cómo funciona el sistema y cómo interactúan los usuarios. Tendremos diagramas de clases para saber cómo se relacionan las clases unas a otras y qué mensajes tienen que enviarse. Tenemos diagramas de flujo para hacer una secuencia del algoritmo o un pseudocódigo que es similar al diagrama de flujo pero más orientado a la programación. Existen muchos lenguajes de programación que tienen diferentes clasificaciones en base a cómo trabajan. Eso nos va a permitir implementar diferentes paradigmas. Todos los lenguajes de programación tienen tipos de datos. Los tipos de datos son qué dato quiero guardar yo y cómo lo voy a almacenar en la memoria. Todos los tipos de datos que podemos manejar o los tipos básicos de datos que podemos manejar en todos los lenguajes son binario o booleano, que implica un verdadero o un falso. Los enteros, que son números enteros del 1, el 2, el 5. Los flotantes, que pueden ser denominados como doble, real, float, son datos que me van a permitir guardar valores decimales con diferente nivel de precisión, más o menos comas. El tipo de dato carácter, podemos guardar una letra, y el tipo de dato texto o string, que es una secuencia de caracteres. Tenemos diferentes conceptos dentro de cualquier lenguaje de programación. Tenemos variables, constantes y objetos. Variable y constante son idénticas en el sentido de que es un espacio de memoria que se almacena un valor. En la variable ese valor puede cambiar, como la edad de una persona. Y la constante es un valor que no puede cambiar. Supongamos que estamos calculando superficies o áreas y estoy utilizando el valor de pi, ese valor permanece constante. El objeto, en cambio, es un espacio de memoria que almacena de forma compacta, es decir, uno debajo del otro o uno al lado del otro, uno o varios valores. Esos valores que se denominan atributos son todas las variables y constantes que el objeto tiene y pueden ser de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si yo tengo el objeto auto, ¿sí? Voy a guardar la marca, el modelo, la capacidad, cuántos kilómetros realiza. El tipo de dato de un objeto es la clase. Los valores de los atributos del objeto se cambian únicamente a través del método. Yo no puedo cambiar los valores de las variables y las constantes, sino solo a través de las funciones que tiene el objeto.